La primera herida no se abre en la carne, sino en el tiempo, en un segundo que se extiende como abismo, un instante en que la realidad parece detenerse y el alma descubre que todo lo que la rodea es ruido sin raíz. Ahí, en ese silencio que nadie quiere habitar, se escucha el murmullo más temido, a la certeza de que vivimos rodeados de luces, de imágenes, de voces, y aún así permanecemos solos, irreparablemente solos. No es ausencia de compañía, es un exilio más profundo, el destierro del propio sentido. Como un templo profanado donde la fe se disuelve en polvo, el espíritu moderno camina entre ruinas invisibles, convencido de que la próxima notificación, el próximo rostro, la próxima chispa, bastará para redimirlo. Pero la redención nunca llega, porque el vacío no se sacia con espejismos. Imagina un corredor infinito iluminado por 1000 lámparas. Cada una promete guiarte, pero juntas ciegan más que alumbrar. Caminas en medio de ese resplandor artificial y sientes que cada paso te aleja de ti mismo. El resplandor no revela, no oculta las sombras que intentas enterrar, las preguntas que preferirías no escuchar, los dolores que exigen ser mirados de frente. El mundo moderno te entrega una prisión de cristal, una jaula en la que el barrote son hechos de estímulos, colores, música, mensajes, y tú, como un devoto frente al altar equivocado, entregas tu tiempo, tu respiración, tu deseo, a un Dios que jamás responde. La paradoja es brutal: en cuanto más buscas escapar, más fuerte se cierra el cerco. El exilio no está afuera, sino dentro de tu propia mente. Hay noches en que, al apagar la pantalla, la oscuridad no trae descanso sino vértigo. La sombra de tu habitación se convierte en espejo, y lo que refleja no es tu rostro, sino un hueco interminable. Cierras los ojos, pero las preguntas insisten. ¿Para qué? Pocho, ¿hasta cuándo? Son cuchillos invisibles que no sangran, pero desgarran. Y en ese instante entiendes lo que siempre supiste pero nunca quisiste nombrar. Has vivido huyendo de una voz interior que no grita, apenas susurra, y cuyo murmullo basta para incendiar tu paz. Lo llamas aburrimiento, lo llamas ansiedad, lo llamas cualquier cosa que te permita huir. Pero en verdad es un oráculo en la llamada de tu propia esencia, reclamando un lugar que le fue robado por tu miedo. Así comienza el ritual, con un temblor que nadie aplaude, con una grieta en el muro pulido de tus distracciones, como un cuadro de Caravaggio donde la luz no consuela, sino hiere. Lo que brilla en el silencio no es belleza fácil, es revelación. Lo que parecía simple incomodidad se revela como abismo. Lo que parecía un instante vacío, como el umbral de una guerra. Y en esa guerra no hay ejércitos ni coronas, solo tú frente a ti mismo. La soledad, ese fantasma que intentaste desterrar, regresa como única verdad, y lo que hagas con ella marcará la frontera entre seguir viviendo en cadenas o comenzar, por fin, a escuchar lo que siempre callaste. En el amanecer ya no trae promesas. Trae un cansancio que se acumula como polvo en los pulmones. Te levantas, te vistes, cumples el rito de la rutina, con la precisión de un prisionero que conoce cada grieta de su celda. Afuera, las calles rugen de movimiento, pero nada cambia el hecho de que por dentro late un vacío imposible de sofocar. La vida entera parece diseñada para mantenerte ocupado, para mantenerte corriendo, para que nunca te detengas a escuchar el eco que se repite en tu pecho. Nada de esto basta. Y sin embargo lo repites, como un sacerdote que oficia en un altar sin dioses. A las pantallas se encienden, las conversaciones flotan, las tareas se multiplican, pero ninguna perfora la costra de silencio que cubre tu espíritu. Es un ruido constante que finge ser compañía, pero es solo disfraz de abandono. Hablas con los demás, sonríes, participas en la danza social, pero tu mente se sabe extranjera, una pieza de ajedrez movida por manos invisibles, atrapada en un tablero que no elegiste. El espejismo del estar conectado es la forma más cruel de desconexión, a la que borra tu propio rostro hasta que ya no recuerdas cómo mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Wayahi Sergela, paradoja que arrastra a generaciones enteras. Cuanto más estímulo recibes, más profundo se hace el vacío. Cada nueva experiencia debería alimentar tu espíritu, pero solo lo adormece. Cada viaje, cada compra, cada logro profesional se evapora con la misma rapidez que un sorbo de agua en el desierto. Lo que queda no es saciedad, es una sed más voraz, una sed que ningún océano puede saciar porque su origen no es externo, sino un incendio dentro de ti. Ese incendio arde en silencio. No quema la piel, pero calcina la memoria, los deseos, las certezas. Lo que ayer te hacía reír hoy te resulta ridículo. Lo que ayer te sostenía hoy se desmorona entre tus manos. Y aún así continúas huyendo, como quien corre dentro de un laberinto cuyos muros se multiplican. Es ahí donde descubres que no escapas de nada externo. Solo das vueltas en círculo dentro de ti mismo. El laberinto no tiene salida porque no fue construido afuera.
está en tu interior. Y la única puerta está escondida en un lugar que temes mirar. Ese lugar se llama silencio. No el silencio superficial de apagar dispositivos, sino el silencio brutal que deja al descubierto todo lo que siempre evadiste, a las heridas, las culpas, las preguntas que preferiste sepultar. En la vida moderna perfeccionó la maquinaria de huida. Como un verdugo disfrazado de amante, te ofrece miles de formas de escapar, justo en el instante en que el vacío intenta pronunciarse. Cada clic, cada música de fondo, cada video rápido que consumes, no es entretenimiento, es anestesia. Es la droga con la que te mantienes vivo mientras mueres de a poco. Y lo más irónico es que llamas libertad a lo que en verdad es cadena en el mundo. Te ha convencido de que la felicidad se mide en velocidad. Si algo te incomoda, desplázalo. Si algo te aburre, cámbialo. Si algo te duele, siléncialo. Has aprendido a vivir como un esclavo que obedece a un amo invisible, un amo que no golpea con látigos sino con dopamina. Y sin embargo la jaula brilla. Es cómoda, es atractiva, es dorada. Y por eso pocos sospechan que viven encarcelados. Pero cuando las luces se apagan, cuando los aplausos cesan, la máscara cae. Descubres que la abundancia de estímulos no cura, solo posterga. Que la fiesta no es eternidad, es fuga. Y lo que intentabas enterrar regresa. Más oscuro, más exigente, más hambriento, porque no puedes huir de ti mismo, y cuanto más lo intentas, más rápido el abismo se abre bajo tus pies. Es en ese punto donde el alma revela su rostro más cruel. El tedio se convierte en angustia, la angustia en desesperación, la desesperación en deseo de desaparecer. La muerte se vuelve seductora no porque anheles el fin, sino porque ya no soportas la insoportable repetición de lo vacío. Matar el tiempo se convierte en matar la vida, y el verdugo eres tú mismo, disfrazado de espectador pasivo, apretando cada día el botón de tu propia anestesia. Pero incluso en esa espiral descendente, una chispa insiste. Es el eco de lo que fuiste, de lo que podrías ser, de lo que aún espera bajo las ruinas de tus distracciones. Esa chispa arde débil, pero arde. Y si un día decides dejar de huir, ese fuego podría devorar tus cadenas. La noche es el espejo más cruel. No importa cuánto ruido hayas consumido durante el día, al final todo se disuelve en una oscuridad que no negocia. Cierras los ojos y crees que dormirás, pero el silencio abre puertas que temías. Recuerdos que no sanaste, deseos que negaste, traiciones que fingiste olvidar. Todo resurge en la penumbra, y de pronto comprendes que el verdadero infierno no está afuera, sino en el banquete silencioso de tus fantasmas. Cada insomnio es una confesión de que no sabes quién eres cuando las voces externas callan, una confesión de que dependes de luces ajenas para sentirte vivo, una confesión de que el ruido fue siempre tu disfraz. Pero los disfraces no duran eternamente, y cuando se deshacen, te enfrentas a la desnudez más temida, la desnudez del alma. Ese desnudo no es estético ni poético, es brutal. Muestra que has construido una vida entera sobre cimientos de arena, que has dedicado años a edificar una torre que se tambalea al menor temblor, y en ese derrumbe no pierdes cosas, pierdes a ti mismo. Lo que se desmorona no es tu rutina, es tu identidad y, sin embargo, en la ruina hay un poder secreto, porque cuando todo se desploma lo único que queda en pie es lo esencial. Y lo esencial nunca fue el ruido, nunca fueron los aplausos, nunca fueron las máscaras. Lo esencial es el núcleo que olvidaste. Esa pequeña voz que jamás se extinguió del todo. Ahí, en medio de la devastación, comienza la verdadera posibilidad de despertar. Pero despertar no es agradable. Despertar es sangrar. Es abrir los ojos y aceptar que no tienes respuestas. Que tu vida fue un largo intento de fuga. Que tu alma lleva años clamando y tú la silenciaste con estímulos baratos. Despertar es soportar el filo de esa verdad, sin anestesia. Algunos llaman a este estado depresión. Otros lo llaman crisis. Otros lo disimulan con nombres más elegantes como cansancio o estrés, pero el nombre no importa. Lo que importa es la grieta que abre, una grieta que divide tu existencia en dos, la vida que aparentas y la vida que realmente sientes. Entre ambas, se abre un abismo que crece cada día. Esa grieta es peligrosa, porque una parte de ti aún cree en la máscara. Te repites que todo está bien, que no tienes motivos para sentir ese vacío. Enumeras tus logros, tus posesiones, tus vínculos, como quien reza un mantra contra la desesperación. Pero el alma no se engaña, y en susurros cada vez más fuertes te grita: nada de eso basta. Entonces, buscas refugio en lo inmediato. Una conversación más, una serie más, una bebida más, un like más. Es un alivio breve, tan breve que se convierte en condena, porque el alivio dura minutos, y la herida permanece siglos. Así es como nace la cárcel invisible Numbered de Berets, sino de repeticiones.
no de guardias, sino de rutinas, una cárcel que no reprime tu cuerpo sino tu espíritu, y lo más cruel es que participas activamente en tu propia prisión. Eres carcelero y prisionero al mismo tiempo. Construyes los muros con cada gesto de huida, con cada estímulo que eliges sobre el silencio. Y mientras más alta la muralla, más difícil escuchar lo único que aún podría salvarte en el llamado de tu propia esencia. Ese llamado no desaparece. Permanece paciente incluso cuando todo parece perdido. Porque aunque hayas intentado asesinarlo con 1000 distracciones, aunque lo hayas sofocado con ruido, aunque lo hayas enterrado bajo capas de negación, la esencia no mueren, esperan. Y cuando la máscara se rompa del todo, será la única voz que aún reconocerás como tú. Ya no hay un instante en que el hombre ya no corre detrás de estímulos, sino que se convierte en el estímulo mismo. Su cuerpo se mueve, su boca habla, sus manos teclean, pero su alma ya no participa. Es un autómata que simula estar vivo, un reflejo mecánico de impulsos ajenos. Y nadie lo nota porque el mundo entero ha adoptado la misma máscara, una sociedad de espectros que intercambian palabras huecas como monedas oxidadas, convencidos de que eso es comunicación, pero la comunicación sin verdad es ruido, y el ruido prolongado se convierte en tortura. Día tras día tu espíritu se erosiona no por las grandes tragedias, sino por la banalidad interminable. El infierno no necesita llamas. Basta con una eternidad de trivialidades para que la conciencia se pudra lentamente. Y lo más brutal es que esa putrefacción se disfraza de normalidad. Cada risa falsa, cada conversación sin alma, cada gesto automático son clavos invisibles en el ataúd de tu propia autenticidad. Y mientras más participas en este teatro, más te alejas de ti mismo. Ya no sabes si la voz que escuchas es la tuya o la de la multitud que habla a través de ti. Eres eco de un eco, sombra de una sombra. Y esa duplicidad se siente como asfixia. La asfixia no siempre grita, a veces se disfraza de rutina soportable. Vas al trabajo, saludas, cumples, regresas, duermes, y lo repites, creyendo que la repetición es estabilidad, cuando en realidad es lenta ejecución. La cuerda no aprieta de golpe, se tensa 1 milímetro al día. Y cuando quieras reaccionar, tu cuello ya estará marcado con un surco irreversible. Sin embargo, en lo más hondo de esta muerte gradual, surge un estremecimiento. Como un tambor lejano en mitad de la noche, hay algo que te sacude y te recuerda, no todo está perdido. Esa vibración no viene de fuera. Es la voz interior que sigue golpeando aunque tú insistas en enterrarla. El hombre moderno cree ser libre porque puede elegir entre miles de distracciones. Pero esa elección no es libertad, es condena. No decides que te habita, solo que te adormece. Crees tener control porque eliges la próxima canción, la próxima serie, la próxima aplicación, pero lo esencial, lo único que importa, permanece intacto y sin respuesta. ¿Para qué estás aquí? Esa pregunta simple y feroz es la que intentas sofocar con cada estímulo. Es el filo de una espada que pende sobre tu cabeza. Cada vez que la esquivas, pierdes una parte de ti. Cada vez que la respondes con evasivas, el filo desciende un poco más, y llegará el momento en que ya no quede nada por cortar. Entonces, descubres que el verdadero verdugo no era la sociedad, ni la tecnología, ni tu circunstancia. Siempre fuiste tú, que preferiste huir en vez de enfrentar. Tú, que elegiste el ruido sobre el silencio. Tú, que cambiaste verdad por comodidad. La prisión no fue construida contra ti, fue construida contigo. El horror de esta revelación no está en la culpa, sino en la lucidez. Porque comprender que fuiste tu propio carcelero significa que la llave siempre estuvo en tus manos. Y sin embargo, la dejaste oxidarse. Ese óxido son tus miedos, tus evasiones, tus negaciones. No es metal lo que impide tu salida. Es cobardía. Pero la cobardía, como toda sombra, se disuelve en cuanto la luz se enciende. Y aquí es donde surge la grieta peligrosa, ¿no? ¿Te atreves a encenderla y soportar lo que revela? ¿O prefieres seguir ciego? Sabiendo que la ceguera es dulce pero terminal, las calles están llenas de hombres muertos en vida. Caminan, sonríen, producen, pero su mirada los delata. No miran, apenas se desplazan. No escuchan, apenas esperan su turno para hablar. No viven, apenas sobreviven. Y todos fingen no verlo. Porque ver a otro es recordar la herida propia. En ese ejército de espectros alimenta al sistema con su silencio. Cada alma que renuncia a la búsqueda de sentido se convierte en combustible para la maquinaria del vacío. Es un sacrificio cotidiano, un altar en el que el Dios moderno, el Luis Chimulu Perpetuo, devora conciencias como ofrendas. Y la multitud aplaude porque todos participan del mismo ritual, pero llega un instante en que el rito ya no sacia. El altar pierde su poder. Y lo que antes era alivio se vuelve veneno. Lo que antes distraía ahora atormenta. Y en ese colapso comprendes que nunca hubo alimento, solo anestesia. Y que la anestesia no cura, solo prolonga la enfermedad.
La enfermedad se llama desconexión. Desconexión de ti mismo, de tu esencia, de tu verdad. Y esta desconexión es tan corrosiva que con el tiempo ya no sabes qué deseas, qué amas, qué odias. Tu alma se convierte en un cuarto vacío donde ninguna voz resuena. Y ese vacío es peor que cualquier dolor físico, porque no mata de una vez, mata gota a gota en esa gota lenta. Sin embargo, hay una posibilidad, porque si reconoces que lo que sientes no es normalidad sino enfermedad, entonces has dado el primer paso para dejar de ser espectro. El primer paso para volver a ser humano. Aquí la espiral alcanza un punto crítico. El hombre que ha huido demasiado descubre que ya no sabe huir. Sus refugios se vuelven insoportables. Sus escapes pierden eficacia. Sus estímulos ya no lo adormecen. El ruido se revela como lo que siempre fue, a máscara rota. Y detrás de esa máscara no hay alivio, solo abismo. Es en este filo donde Freud levanta su sombra. Él advirtió que lo que negamos no desaparece, se enquista. Lo reprimido no muere, espera. Y cuando regresa, lo hace con la violencia de todo lo que fue negado durante años. La angustia moderna no es otra cosa que el retorno de lo reprimido. La verdad interior exigiendo ser escuchada a golpes. Freud diría que nuestra compulsión por distraernos es solo un disfraz del deseo inconsciente. Pero ese deseo no es sensual ni placentero. Es brutal en el deseo de no enfrentar lo insoportable. La neurosis de nuestro tiempo no nace del sexo, sino del vacío. Un vacío que devora y al que respondemos con fugas interminables. Lo que Freud llamó neurosis es hoy epidemia colectiva. Una generación entera que se enferma no porque carezca de estímulos, sino porque está ahogada en ellos. Una generación que teme al silencio como a la muerte, sin comprender que en el silencio late la única posibilidad de renacer. Y aquí, el círculo se cierra en el hombre moderno. Rodeado de ruido, se asemeja al prisionero antiguo, rodeado de muros. Ambos esperan rescate. Ambos sufren, ambos olvidan que la verdadera llave no viene de fuera, sino de dentro. El muro puede ser de piedra o de notificaciones. La prisión es la misma. El silencio, cuando por fin se acepta, no es alivio es tormenta. Lo que evitaste durante años se levanta como un tribunal secreto, y ahí comparecen tus recuerdos, tus culpas, tus deseos inconfesables. Freud advirtió, lo reprimido retorna, y regresa siempre en la forma más cruel, porque no vuelve como verdad clara, sino como síntoma, como sombra disfrazada de angustia. El insomnio, la ansiedad, la adicción no son enemigos externos. Son la carta que tu inconsciente escribe para obligarte a leer lo que no quisiste escuchar. En cada estímulo que consumes, es un intento de matar al mensajero, pero el mensaje sobrevive. Puedes beber, trabajar sin descanso, enredarte en relaciones huecas, llenar tus horas de ruido, nada extinguirá la voz que insiste. La neurosis de nuestro tiempo no es exceso de deseo, es hambre de sentido. Y mientras ese hambre no se confronte, seguirás buscando calor en hogueras que solo queman. Lo brutal es que el alma no se conforma con sustitutos. Si no le das verdad, pedirá mentira. Si no le das propósito, pedirá compulsión. Poco a poco, te conviertes en esclavo de un mecanismo invisible. Huir de ti mismo, a cualquier precio. Lo que Freud llamó compulsión de repetición hoy, es el esqueleto de nuestra cultura en repetir, hasta olvidar que repetimos, para no morir de vacío. A la jaula es perfecta porque no tiene carcelero externo. Eres tú quien fabrica las llaves, y luego las arroja al mar. Y aún así, hay un instante en que incluso la compulsión se rompe. Cuando ya no hay estímulo capaz de anestesiar, el retorno de lo reprimido se convierte en juicio final. Ahí se decide si renaces o te consumes. En ese instante es la frontera. No todos la cruzan. Muchos prefieren morir en el ruido antes que enfrentarse a la verdad que emerge en el silencio. Pero quienes soportan ese filo descubren un territorio nuevo, el de la lucidez dolorosa. Schopenhauer, con su mirada implacable, se asoma en esta grieta. Él escribió: la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el tedio. Y en esa oscilación reconocemos la trampa en que hemos caído en cuando no duele, aburre. Cuando no aburre, duele. Y todo intento de escapar solo acelera el movimiento del péndulo. Creemos que el dolor es el enemigo. Pero Schopenhauer revela que el verdadero veneno es el vacío. Porque el dolor aún nos conecta con lo real, mientras que el tedio nos arranca de nosotros mismos. Ahí, en ese tedio insoportable que hoy llamamos con nombres más suaves, aburrimiento, ansiedad, estrés, el hombre descubre su mayor condena, estar vivo sin saber para qué en la voluntad, que según Schopenhauer es la raíz de todo, se retuerce y exige dirección. Y cuando no la tiene, se autodestruye. Por eso los hombres se lanzan a excesos, a guerras, a amores desesperados. En cualquier cosa es preferible enfrentar el vacío. El tedio no es pasividad, es corrosión.
un ácido lento que devora la esencia del espíritu. Y lo más cruel es que el mundo moderno ofrece millones de formas de distraerse, justo cuando la voluntad exige sentido. Es un mercado de espejismos. Crees elegir, pero en verdad eres elegido. Crees consumer, pero en realidad eres consumido. El péndulo se mueve, y cada oscilación te desgasta más en Isvivan. Surge la pregunta que corta como navaja. ¿Cuánto tiempo más soportarás huir de lo único que puede salvarte? El silencio donde el sentido se revela. Nietzsche, profeta del martillo, golpea sobre estas ruinas con su sentencia: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero en nuestra época, el porqué ha sido reemplazado por miles de cómo sin dirección. Tenemos técnicas, herramientas, caminos, pero hemos perdido el destino. El hombre moderno corre con velocidad de relámpago, pero hacia ninguna parte Nietzsche vio lo que ahora vivimos. La muerte de los dioses no trajo libertad, trajo vacío. Y en ese vacío la multitud busca nuevos altares. Idolatra al placer, idolatra al consumo, idolatra al estímulo inmediato. Pero todo ídolo creado por miedo termina devorando a su adorador. En el último hombre que Nietzsche describió ya está entre nosotros, incómodo, adormecido, satisfecho con migajas, incapaz de arriesgar, incapaz de sufrir con grandeza. Prefiere la seguridad del tedio a la intensidad del sentido. Y en esa elección se degrada, no como tragedia heroica, sino como comedia grotesca. El verdadero peligro no es el sufrimiento, es la mediocridad del alma. El hombre que ya no se atreve a preguntar, que ya no se atreve a exigir, que ya no se atreve a escuchar el rugido de su propio espíritu. Nietzsche nos advirtió: en el vacío engendra monstruos. Y esos monstruos ya no son dragones externos, son las sombras internas que devoran al hombre que se resigna. Y sin embargo, el mismo Nietzsche abre una grieta luminosa. Debes llevar dentro de ti un caos para dar a luz a una estrella danzante. El caos que hoy te atormenta podría ser el germen de tu resurrección, si te atreves a soportarlo sin anestesia en este clímax. Jung se sienta a la mesa del silencio y pronuncia su sentencia: quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Y ahí comprendemos que todo este ritual no era un castigo, sino una iniciación. El silencio, el vacío, la soledad no fueron enemigos, sino puertas. Puertas que siempre evitaste, porque sabías que al cruzarlas no volverías a ser el mismo. No, el inconsciente que Jung describió no es un pozo muerto. Es un océano donde laten arquetipos, memorias colectivas, verdades que trascienden tu biografía. Y en ese océano habita lo que más temes en tu sombra. Esa parte de ti que rechazaste, que enterraste, que negaste, pero que sigue gobernando tu vida desde las tinieblas. Enfrentarla es doloroso, pero ignorarla es letalla sombra. No se disuelve con estímulos, se fortalece con cada fuga. Solo cuando te atreves a mirarla, a abrazar su densidad, comienza la alquimia. Es ahí cuando el silencio se convierte en laboratorio, en altar, en crisol donde lo reprimido se transforma en fuerza. Ni Maquiavelo, con su crudeza despiadada, murmura desde las ruinas: a los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Así también olvidamos antes nuestras tragedias que el vacío de sentido, porque el dolor físico se supera, pero la falta de propósito nos devora lentamente. Esa es la maquinaria más peligrosa, en la que mata sin matar, la que transforma generaciones enteras en cadáveres que respiran. Aquí termina el descenso, pero no hay salida fácil. La herida sigue abierta. El silencio seguirá esperando, el vacío seguirá llamando, y la pregunta sigue intacta: ¿serás uno más de los espectros que huyen? ¿O tendrás el coraje de detenerte, escuchar y comenzar el ritual que podría devolverte a ti mismo?